No me deja esto. Ya empezó. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, Katy, ¿cómo estás? Verte, Katy. Sí, muy bien. Pues bienvenidos todos. Poco a poco se irán reuniendo más amigos a esta red. Muchas gracias por sintonizar este, este momento. Quisiera yo primero como comentarles que estamos aquí. Pues fíjense que ADN Wellbeing, que es la firma de consultoría a la que pertenezco, estamos realizando una serie de programas y de conferencias que va a atender todos los lunes a las 5. Es decir, este va a ser ya un hábito para ADN Wellbeing. Todos los lunes a las 5 nos vamos a estar reuniendo por este medio y lo que vamos a ir abordando es solamente, pues vamos a hablar de la salud mental del trabajo, ¿no? Eh, ha sido uno de los principales temas que se han estado mm, pues abordando en todos los ámbitos que hemos visto en las últimas semanas. Y si bien era una gran necesidad hablar de la salud mental en el trabajo, cómo promover la salud mental en el trabajo, creo que las instancias que estamos pasando en estas semanas, considero que lo hace mucho más, pues, más importante o más necesario hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo eh, les propongo es vamos a hablar, ¿no?, de la promoción de la salud mental trabajo. Quisiera invitarlos a que pongan comentarios de texto, que pongan preguntas, que pongan algo que quieran contar o compartir con la audiencia. Pues nosotros estamos aquí encantados de continuar y de empezar a hacer como comunidad, ¿no?, a través de este medio que, pues bueno, afortunadamente se puede hacer en estos tiempos de pandemia. Entonces, primero que quiero yo comentarles es justamente hablar de qué es
la salud mental, ¿no? Y de todo lo que es la salud mental vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? De ansiedad, no de todos los tipos de ansiedad, los trastornos ansiosos que podríamos encontrar en la clínica, sino también de cómo se ha estado manifestando la ansiedad en estos días en los centros de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a compartirles mi pantalla, donde vamos a ir viendo justamente un poco de información que nos pueda ayudar a sobre este tema, ¿ok? Lo primero que quisiera hacer es pues agregar al Consejo de Salud y Bienestar, que gracias a que también le dio difusión a esta conferencia, pues estamos pues también contentos de colaborar con el Consejo de Salud y Bienestar Empresarial, el Wellness Council. Y pues bueno, también quisiera agradecerle a todo mi equipo y también a mi socio que es pendiente de esta transmisión, aunque ustedes no lo ven en frente a cámara, él está siguiendo la, la transmisión de este video. Ok. Lo que tenemos que empezar a ir de alguna u otra forma es lo siguiente. Fíjense que en los centros de trabajo actualmente se está viviendo como repercusiones, ¿no? En esos ámbitos, ¿no? La pandemia ha tenido repercusiones tanto en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social, en lo geopolítico y pues, desafortunadamente también en lo económico. Y creo que lo social es lo que más se ha estado como impactando y dentro de lo social está pues este tema de qué está ocurriendo en los centros de trabajo, ¿no? Encontramos muchos temas que tienen que ver con la salud mental en el trabajo y cómo se puede hacer promoción. ¿Cómo se está afectando el trabajo? Pues yo quisiera que ustedes me comentaran. Están aquí varios amigos que me comentaran, ¿no? En texto, cómo les ha afectado la pandemia en el trabajo. Es decir, ha sido lo mismo, tienen la misma preocupación, tienen nuevas funciones, cómo se ha estado adaptando toda su organización, toda su rutina, cómo se ha estado adaptando también las acciones que ustedes tienen en el trabajo, cómo se han ido adaptando ante estas nuevas circunstancias. Entonces, ustedes vayan comentando por allí y lo vamos a compartir con todos. Muy bien. Pues entonces, son muchos los ámbitos, como vimos, los que están afectándose con esta pandemia y en ese sentido, en el trabajo, estamos haciendo o estamos viendo como nos exponiendo a ciertas circunstancias que están generando una reacción de estrés en personas, ¿no? Y para eso tendríamos que hablar de cómo es la reacción de estrés, ¿no? La reacción de estrés es una reacción del organismo, es una reacción normal, normales, ¿no? Digo, abusando de este término de normalidad, ¿no? Pero es una reacción normal o esperada en situaciones extraordinarias, ¿no? En estos tiempos hemos estado expuestos a situaciones o a estímulos estresantes de manera pues continua prácticamente y ya de manera prolongada, ¿no? Ya de varias semanas y probablemente expuestos a estas circunstancias también en en las próximas semanas. Entonces, estos estresores lo que hacen es desencadenar una respuesta de estrés. Esta respuesta es, ¿no? La respuesta de estrés es natural, ¿ok? Vamos a ver que nos dice Gaby que en la industria farmacéutica se
tiene mucha flexibilidad y la empresa se preocupa por sus empleados. Eso yo creo que es algo, yo creo que es algo importante. Vamos a seguir esperando sus comentarios en lo que seguimos avanzando en este tema. Les platicaba que la respuesta al estrés es una respuesta natural, ¿ok? Y esta respuesta de estrés tiene varias dimensiones o varios aspectos. Tiene una respuesta en lo fisiológico o en lo biológico, en lo orgánico, ¿ok? Tiene una respuesta en lo cognitivo, ¿ok? Tiene una respuesta en lo emocional y tiene una respuesta en lo emocional, en lo conductual. Entonces, por así decirlo, estas 4 formas en lo biológico, en activo, ¿okay? En lo emocional y en lo conductual. ¿Okay? Todas las reacciones están interrelacionadas, es una respuesta integrada, prácticamente se echa a andar de manera automática, no es una reacción que el organismo no te pide permisos de echarla a andar o no echarla a andar, es una respuesta que todo mundo, digamos, que experimenta, ¿no? Es una respuesta automática, no es voluntaria, ¿no? El de experimentarla o no experimentarla, eso no es voluntario. Lo que sí es a lo mejor voluntario y controlable son como la intensidad o las formas, ¿no? En cómo se va, de alguna, de cómo se va moldeando, ¿no? Las respuestas que se tienen ante los estímulos estresantes. Pero es algo, digamos, está diseñado, o si es que podemos decir, está diseñado biológicamente para poner al organismo en defensa y lo pone en una acción para responder ante cierta adversidad. ¿Okay? Entonces, esta respuesta de estrés, los efectos biológicos son los siguientes. Cuando el estresor es momentáneo, puede incrementarse la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se aumenta la tensión arterial, la sangre se redistribuye en tu organismo de manera diferente, es decir, está secretando toda una serie de neurotransmisores y posteriormente también hormonas que están en tu organismo pues para la pelea o para la lucha, ¿no? O para defenderse. La respuesta cognitiva tiene que ver con que se te incrementan los sentidos, ¿no? Para la vista, el oído, también se puede fijar la atención en el destino que puede ser potencialmente amenazante. Es decir, hay un alertamiento aumentado que te ayuda a ponerle toda tu atención a lo que está sucediendo, al potencial peligro que está ocurriendo. La respuesta emocional tiene que ver con cómo te sientes, justamente qué emociones estás experimentando. La mayoría de personas pueden experimentar algo similar al miedo, ¿no? O a la sorpresa, al asombro, ¿ok? O ya en situaciones más prolongadas, pues pueden empezar a experimentar ansiedad. La respuesta conductual tiene que ver con qué sea, ¿no? Y entonces tiene con qué respuesta se desencadena qué conducta se desencadena cuando se inicia esta respuesta. Ok. Pues naturalmente en el momento, cuando el estresor es instantáneo y súbito, pues hay una respuesta que puede ser de huida o de ataque, ¿no? O de parálisis, ¿no? Esas son digamos que las respuestas conductuales. Lo que acabamos de describir son respuestas que ocurren cuando un estímulo estresante o un determinante del estrés es puntual en el tiempo. Pero lo que hemos estado experimentando en las últimas semanas no es algo que solamente se haya presentado en una ocasión, es decir,
estamos de manera repetitiva, constante, si estamos conectados además a redes sociales de manera permanente, estamos siendo expuestos a estresores. Y son muchos estresores. Un estresor es justamente pues, el pues, tener alguna complicación, consecuencias en salud y en una situación pues, muy lamentable, incluso hasta perder la vida. Pero también hay otros, por ejemplo, estamos viendo también cómo se está dañando la economía, ¿no? O se estima que no había repercusión económica tan grande como como a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, no se sabe todavía cuáles digamos, los alcances de este impacto económico que sufre en el mundo, pero también hay otros estresores. Por ejemplo, hay personas que están por las medidas pro contención epidemiológica, pues se están perdiendo su trabajo o están cerrando los negocios que tienen, es decir, se está alterando su cotidianeidad. En lo social, pues bueno, pues hasta aquí estamos, ¿no? Estamos hablando de un tema a través de un medio que si bien nos pueda comunicar, también esto requiere como mayor esfuerzo porque es una forma de alguna u otra pues no natural de convivir, ¿no? O sea, somos mejor dicho, somos individuos, ¿no? Que somos altamente sociales, ¿no? El tema de cómo vivimos en la necesitamos el contacto prácticamente para nuestro bienestar. Entonces, creo que lo que más se ha estado impactando es justamente el tema de la socialización. Es decir, es más difícil socializar ahora por la cultura de cómo socializamos, pues ahorita, ¿no? Y además de eso, además de ese estresor, está otro estresor que está justamente, que tiene que ver con el confinamiento. No solamente estamos aislados, sino que tenemos poco contacto directo de manera corporal, sino que además estamos confinados a un espacio físico y rara vez salimos, ¿no? O salimos para lo mínimo indispensable, ¿ok? Entonces también estamos confinados, estamos en un entorno físico que está delimitado y pues para la mayoría de nosotros, ¿no? Pues es un espacio pequeño, ¿no? Ese también es un aspecto que nos está encadenando pues el estrés. Y pues bueno, lo que quiero comentarles es que los estresores a los que he estado siendo sometidos en estas últimas semanas, estresores que están allí, que están de manera permanente, que están de manera continua, no son del todo tangibles, ¿ok? Y fíjense qué interesante, o sea, realmente muchos de nosotros no hemos estado en contacto con el virus, ¿no? El virus SARS-CoV-2, y muchos de nosotros no han padecido la enfermedad. Pero esto es algo muy no es los efectos de una pandemia no tienen que ver solamente con adquirir la enfermedad, ¿no? Y esto es importante porque estos aspectos que no son tangibles, pero que nos están dañando, ¿ok? Son aspectos psicológicos, ¿ok? Y eso es algo que ocurre en todos los entornos. Entonces, cuando estamos sometidos a estos estresores de manera prolongada, la respuesta al estrés se hace prolongada. Ya la respuesta está diseñada para que nos sirva para protegernos, salgamos del peligro, ¿ok? Después nuestro organismo empieza a recuperarse y a descansar. Pero en esta ocasión no estamos logrando salir del peligro, pues está constantemente
disparándose esta respuesta de estrés. Y esta respuesta de estrés lo que está haciendo es, o lo que puede hacer es agotar los recursos de nuestro organismo y puede generar o favorecer la aparición de enfermedades. ¿Okay? Entonces, eso es interesante lo que podemos estar como describiendo. Me llama la atención, ¿no? Nos dice que para ella lo más difícil es conciliar el sueño, porque todo el tiempo pensando en qué va después. No tiene miedo, más bien siente incertidumbre de lo que va a pasar después. Pues ciertamente esa incertidumbre no es algo físico ni tangible, es finalmente algo que se experimenta, es subjetivo, pero fíjense qué interesante, o sea, no por ser subjetivo deja de afectarnos, ¿no? Lore nos comenta, mucho nuevamente en saludarte, Lore, un gran abrazo. Ella trabaja en la escuela como coordinadora de psicopedagogía en una escuela y aunque hay muchísimo apoyo por parte de directivos, la y adaptación a la educación en línea, el cuerpo docente está saturado. Ciertamente, o sea, prácticamente todas las personas que se dedican al área de la educación tuvieron que migrar de manera súbita al tema en línea. Algunas escuelas pues dan cierta proporción, ¿no? de su oferta académica en este medio, pero pues a partir de estas medidas de contención epidemiológica, pues prácticamente todas las escuelas se vieron en la necesidad de migrar al 100%, y entonces esto está curando al cuerpo docente. Fíjense qué interesante cómo lo comentan. Por ahora están de vacaciones y están adaptándose a la situación, pero ella, Lore, está interesada en estrategias para cuidar a los docentes. Y es importante, fíjense que con el comentario de Lore podemos identificar los aspectos del trabajo. En primera, el qué, en el caso de una escuela, es un buen ejemplo, el qué no ha cambiado, o sea, la escuela sigue dedicándose a educar, ¿no? O a ofertar programas académicos. Pero el cómo sí ha cambiado, ¿no? Es decir, la organización del trabajo ha cambiado. Ya no es un horario habitual, ¿no? Sino que se han reestructurado los horarios y probablemente incluso estén teniendo posibilidad de hacer sesiones en directo o sesiones grabadas, es decir, se está cambiando la organización, ¿okay? Pero también se están cambiando las condiciones físicas del trabajo. Antes estaban en una escuela y ahora pues el docente está trabajando desde el estudio, ¿no? Como un servidor, ¿no? Está trabajando y conectándose con los alumnos a distancia mientras está en un entorno doméstico, está tratando de enseñar, ¿no? Trigonometría mientras escuchan a lo lejos los ladridos de los perros, ¿no? Entonces, las condiciones físicas del trabajo, las condiciones del trabajo están cambiando, ¿no? Eso es algo a lo que nos está obligando la pandemia. Entonces, nos dice que también otro factor estresante que detectó es el reto tecnológico y que la demanda de adaptarse a más recursos tecnológicos genera estrés en muchas personas, sobre todo en edades de 45 años o más, quiero entender. Definitivamente, ¿no? El tecnoestrés está justamente desencadenándose ahora porque pues ahorita lo está demandando así la situación en la que estamos viviendo. Entonces, esto es muy ilustrativo lo que nos comenta Loren Larios, en el sentido de que como una condición de trabajo hizo que emergiera un factor de riesgo, ¿no? Que es la demanda tecnológica, es decir,
en la complejidad de la tarea ya de, porque no solamente tiene que cumplir con la de transmitir el conocimiento y de facilitar el aprendizaje, sino que además también se añadió la dificultad de tener de hacerlo a través de una tecnología, y entonces esto incrementa la carga para el docente. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Acerca de qué podría ocurrir en otras, como hemos visto en las noticias, en muchas empresas, lo que el cierre o la suspensión de labores, pues no se representa la interrupción de lo que rutinariamente hago, sino que también representa una posibilidad de pérdida de empleo. Es decir, el que no estén activas ahorita muchas sectores productivos está haciendo que la gente esté pues preocupada. Nos comentaba también Edith que era uno de sus preocupaciones pasar. Es cierto donde estoy trabajando, pero me van a seguir o no me van a seguir pagando. Además, el contrato con el que estaba probablemente estaba a punto de renovarse. ¿Se va a renovar o no se va a renovar? Oye, yo que estoy por honorarios, ¿cómo va a estar la situación? ¿No? Ya mi puesto no me permite hacerlo desde casa, ¿no? A través de estos medios. Es decir, lo que está emergiendo en este momento es inseguridad en el empleo o inestabilidad en el empleo. Es decir, la certeza, o mejor dicho, la posibilidad de perder el empleo, el estatus dentro de tu empresa o de tu trabajo, o la posibilidad de perder algunas funciones que habías estado desarrollando. Eso se le llama inestabilidad o inseguridad en el empleo. Y esto es algo que se disparó mucho a partir de esta situación de la pandemia en las últimas semanas. Yo creo que es uno de los principales, o mejor dicho, es uno de los principales efectos negativos que hemos estado observando en la nación trabajadora. ¿Por qué? Pues porque más del 55% de la población está empleada en la economía informal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante que lo vayamos como poner, ¿no? Como el tema de cómo relaciono en términos laborales con mi empleador, en este caso mi empresa, es ahorita una de las principales determinantes de qué se está experimentando. Entonces, en esta reacción de estrés, o podríamos llamarle reacción de distrés, ¿no? Esta reacción de distrés es algo que estamos experimentando todos, ¿no? Todos en el trabajo, por así decirlo, estamos experimentando esta reacción de distrés. Les decía que es una reacción normal, ¿no? O esperada. Es una reacción esperada, es natural, biológica, pero las circunstancias son extraordinarias. El problema es que se está prolongando, y entonces al estar continuamente manifestando esta reacción, se incrementa la probabilidad de que nos enfermemos. Y se incrementa la probabilidad de que nos enfermemos tanto de enfermedades comunes, que no me gusta llamarles físicas, como si hubiera una separación realmente entre la enfermedad física y la enfermedad mental. Realmente no es así, pero puede ayudar como para ir ejemplificando y ir hablando del tema. Enfermedades, las reacciones de distrés, cuando son muy prolongadas, ¿ok? Incrementan la probabilidad de enfermarse, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, metabólicas, enfermedades incluso gastrointestinales, ¿no? Incluso también enfermedades osteomusculares como contracturas, etcétera. Entonces, no solamente se incrementa la probabilidad de que te enfermes de tu cuerpo, sino que también se incrementa la probabilidad de que enfermes, ¿no? O que tu salud mental disminuya, que adquieras un trastorno mental, ¿no?
Eh, en algunas personas la reacción de distrés puede llegar a ser tan intensa, de manera inmediata se puede manifestar ya de manera patológica. Pero en la mayoría de la población se va como de alguna u otra forma viendo mella en los mecanismos de regulación del organismo, y entonces ya puede emerger un trastorno mental. Trastornos mentales eh, como depresión o trastornos mentales como los tipos de distintos tipos de trastornos de ansiedad, un trastorno de estrés traumático, estrés agudo, más bien, o por ejemplo una reacción de ajuste, ¿no? En el cual se está experimentando muchos síntomas ansiosos. Eh, es importante aclarar que del 100% de las personas que están experimentando una reacción de estrés, es simplemente una proporción la que podría desarrollar un trastorno mental. ¿Okay? Es decir, no quiere decir que el 100% de las personas que están en esta situación van a desarrollar un trastorno mental, ¿no? Todos estamos en riesgo, pero no todos van a adquirir un trastorno mental. El problema es que cuando se adquiere un trastorno mental, se necesita atender. Y en México, afortunadamente, atender los trastornos mentales puede ser a su vez muy desafiante porque hay alrededor de 3.4 psiquiatras por cada 100,000 habitantes en el país. Y según el estado de la República en el que te encuentres, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 18 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, mientras que en Chiapas hay 0.5, entre 0.5 y 1 psiquiatras por cada 100 habitantes. Es decir, la oferta de salud mental es escasa en México. Pero no solamente ese es el problema, digo, ojalá hubiera psiquiatras, pero no solamente el problema es de los que se especializan en la salud mental, que el problema es también de cómo está configurado pues todo el sistema de atención a salud, porque el tema de la salud mental queda ser algo transversal en el cual todos los profesionales de la salud tendrían que tener un entrenamiento mínimo y básico respecto a cómo detectar enfermedades y cómo tratarlas, pues desafortunadamente no ocurre, ¿no? Entonces, en México hay una latencia a recibir eh, eh, una atención especializada o una atención específica para un trastorno mental. Te puedes tardar entre 4 y 20 años, ¿no? Eh, y además, ¿no? De 5 personas que necesitan atender un tema de salud mental, pues solamente una persona lo recibe. Entonces, esto es importante porque uno de los principales efectos que vamos a tener con este tipo de circunstancias que nos está generando la pandemia, pues van a ser trastornos mentales. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a afrontar esa necesidad. Y que esa necesidad no está tan a largo plazo, o sea, de hecho ya la tenemos esa necesidad, que las personas pueden hacer uso, ¿no? de servicios de salud mental sin que necesariamente tengan un trastorno. Es decir, tú puedes recibir una valoración clínica, puedes a lo mejor hacer intervención breve, puedes tener eh, una, eh, eh, una atención con el objetivo de contener, ¿no? esta reacción de distrés y no precisamente tiene un trastorno mental. ¿Me explico? Esto es importante especificar para hacer uso de los servicios de salud mental. No necesitas tener trastorno mental, incluso puedes tenerlo simplemente porque, porque puedes tener una reacción que pudiera ser bien manejada por un profesional de la salud mental, ¿no?
Entonces, es importante que vayamos sensibilizándonos, que vamos a estar necesitando estos servicios de salud mental. ¿Okay? Lo curioso es que los esfuerzos que necesitan para restablecer la salud son mucho más grandes y más costosos y más prolongados, mientras más tiempo se aplace la atención de la reacción de distrés o mientras más tiempo se aplace la atención de un trastorno mental. Y es importante acotarlo en el tema laboral. ¿Por qué es importante? Porque si no se hacen intervenciones para contener las reacciones de distrés en los centros de trabajo, si no se hacen acciones para hacer una detección oportuna de un trastorno mental, si no se hacen acciones para ofertar un servicio, ¿no?, para la atención de estas acciones, pues entonces el problema puede agravarse, ¿no? Y se agrava, puede llegar a un tema incluso de discapacidad, ¿no?, de la persona. Y este asunto no solamente le afecta a la persona que está pues, sufriendo con estas circunstancias, sino que también le afecta a la empresa o al centro de trabajo, porque puede observar que empieza a faltar, puede observar que está distraído, no está desempeñándose de manera adecuada, está pensando en renunciar el trabajador, trabajadora. Es decir, si no se hace medidas, ¿no?, para la contención de una reacción de estrés y la detección oportuna de un trastorno mental, las consecuencias pueden ser pues mucho más aparatosas, más costosas y más difíciles de resolver en el ambiente empresarial. Entonces, en eso quisiéramos enfocarnos en las afectaciones que puede tener la empresa. ¿Cuáles son esas afectaciones? Pues el desempeño de las personas que están trabajando, su desempeño disminuye. Pero no solamente pasa eso, sino que el ausentismo se puede disparar, ¿no? Y diría, bueno, pues ahorita pues, ni siquiera están trabajando. No, momento. Las personas que estamos trabajando a distancia, pues podemos ausentarnos, ¿no? Incluso. O las personas que todavía están acudiendo de manera física a su centro de trabajo pudieran ausentarse. Y cuando se tiene una reacción de distrés muy intensa o se tiene un trastorno mental que afecta tu atención, tu concentración, tratamiento, lo que podría pasar es que es más expuesto a accidentes, ¿no? Estés más expuesto si manejas maquinaria o si tienes que incluso transportarte en tu vehículo, ¿no? O si utilizando aparatos que pudieran tener alguna repercusión en tu integridad física, pues bueno, se incrementa la probabilidad de accidente. Pero también se incrementa la probabilidad de tener errores, ¿no?, en lo que tú haces, y habrá algunos procedimientos o ciertos puestos de trabajo en los que no pasa nada si te equivocas, ¿no? No es que no sean importantes esos puestos de trabajo, son importantes, pero no es lo mismo si me equivoco de pasar, ¿no? Si estoy en un conmutador y paso una llamada a otra extensión, soy un médico y tomo una decisión equivocada, ¿no? Imagínense que soy un médico o una enfermera, como nos siendo Carlos. Él dice que sería importante el sector de salud pública se enfocara en esta parte, trabajadores de la salud. La manera en que somos presionados causa mayor estrés e incertidumbre. Pues sí, definitivamente. Y el impacto no es solamente, digo, ya ellos estén experimentando unas condiciones mucho más riesgosas y peligrosas y circunstancias de condiciones de trabajo podrían, ¿no?, ser
vulnerables, también puede tener una repercusión en su acción. Y entonces la amplitud del daño podría ser no solamente al trabajador de la salud, sino también a la persona que está atendiendo, ¿no? Entonces, otras afectaciones en la empresa son que ya no cumples con los compromisos de tus clientes, naturalmente, porque todo se va atrasando, ¿no? Se tiene que ir aplazando porque la persona que lo iba a hacer ya no está en condiciones de hacerlo o ya se retrasó el proceso, etcétera. Y pues también, ¿no? Puede generar en esta situación tanta, digamos, turbulencia, pues puede ser un tema de desprestigio para las empresas. Bueno, pues lo que estamos ahora pensando, mejor dicho, lo que ahora necesitamos visibilizar es, bueno, ¿y ahora qué estrategias podemos, digamos, adoptar? Creo que hace bastante información acerca de qué puede hacer la persona, ¿ok? En eso no nos vamos a enfocar ahorita, sino más bien en qué puede hacer la organización, el centro de trabajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque además de que es necesario, además de eso, están obligados a hacerlo. Existe todo un marco normativo en el cual se especifica que este tipo de circunstancias necesitan ser gestionadas, ¿no? De tal suerte que el trabajador no experimente un daño a su salud a partir de esto. Es decir, hay una obligación por parte de los empleadores de cuidar todas estas todos estos riesgos, ¿no? Y de hacer una detección oportuna de posibles consecuencias a la salud, ¿no? De esta situación. Y lo que puede ser centro de trabajo son varias cosas, pero independientemente de todas las estrategias o de acciones que vamos a estar ahorita mencionando, lo primero que hay que visibilizar es que se debe tener un plan de contingencia integral. Es decir, no se puede empezar a hacer como acciones, ¿no? Que no estén o que no respondan a una planeación de contingencia integral. Todos los negocios o todas las empresas en esta etapa de la pandemia están echando a andar planes de continuidad, ¿no? O planes de contingencia, ¿ok? Pues el plan integral para la protección y la promoción de la salud mental debe estar alineado a ser uno de esos brazos, ¿no? O sea, no puede estar descuidado de lo que está haciendo finanzas, de lo que está haciendo producción, de lo que está haciendo comunicación interna. No puede hacerse desarticulada, tiene que ser parte de su plan de contingencia integral. Y este es un reto pues bastante grande porque las empresas necesitan hacer, pues tienen tres objetivos principales con su comunidad de trabajadores. Tienen que ayudar a hacerlas sentirse seguras, ¿okay? A las personas que conforman su organización. Tienen que hacerlas sentirse conectadas, ¿no? Conectadas entre sí, dentro de la organización, pero también conectadas con el mundo externo. ¿Okay? Ya tienen que lograr el objetivo de mantenerlos en calma, ¿no? Y con tranquilidad. Los objetivos son bastante elevados, por así decirlo. Uno de los efectos positivos de un adecuado plan de contingencia es hacer que la comunidad se sienta capaz de apoyarse a sí misma, ¿no? O sea, cuando logras que la comunidad empieza a apoyarse a sí misma, que tiene excepción de que es capaz de pasar, de superar el tema de la contingencia, pues entonces ya estás ya esos objetivos o ya es uno de los resultados de una muy buena estrategia de
contingencia. Entonces, de manera concreta, las acciones que se tienen que hacer son tener apoyo, tener acceso a apoyo social, es decir, cómo se va a facilitar el apoyo social entre los trabajadores y cómo se va a facilitar el apoyo social entre los trabajadores y la persona que que jerárquicamente o organizacionalmente es su jefa o su jefe, ¿no? Entonces, se tiene que incrementar el apoyo social y esto se facilita a través, ¿no? A través de circunstancias que pudieran mantener el contacto con las personas. Lo segundo que hay que hacer es tener, ¿no?, disponibilidad de servicios de salud mental. Porque recuerden, no se necesita tener un trastorno mental, ¿no? O ser portador de un trastorno mental o adquirir un trastorno mental para recibir atención. No, esa atención puede ser, ¿no? Puede ser tratada desde mucho antes, incluso ayuda, ¿no?, a que se haga una prevención, ¿no?, de que se adquiera un trastorno mental. Y las personas que tienen un trastorno mental, pues cuando estos servicios mental. De las estrategias que puede desarrollar el centro de trabajo es habilitar un equipo para la primera ayuda psicológica. Fíjense que la primera ayuda psicológica, con un adecuado entrenamiento, lo puede otorgar personas que tienen como ciertas habilidades para hacer una contención dentro de una organización. La primera ayuda psicológica no es exclusiva de los profesionales de la salud mental. Naturalmente, estos profesionales la dominan, ¿okay? Pero con adecuada capacitación se puede habilitar a un equipo interno, ¿no?, para que puedan proveer una primera ayuda psicológica, ¿okay? Y naturalmente tiene que ejecutarse o proveerse con una técnica y una metodología específica, ¿ok? Entonces, es una de las estrategias que yo considero que es muy útil a las empresas, porque ya tienen un equipo interno, ¿ok?, que puede solventar de manera inmediata, ¿ok? Y cuando las circunstancias sobreponen esa primera contención, entonces ya se puede derivar ahora sí a un servicio de estatal con un profesional de esa rama de las ciencias de la salud. Y es muy importante que en estos tiempos de incertidumbre, lo que se puede hacer es generar la menor incertidumbre y la forma en cómo puedes, ¿sí? Ok. La forma, sí, la manera en la que vamos, de alguna u otra forma, la incertidumbre es justamente hacer buena comunicación. Pues nos estamos, ya vamos a ir cerrando. Les quiero dejar en el texto, en el chat, el correo de contacto donde nos puede contactar, o incluso en esta página nos pueden mensajes. Les quiero recordar que nuestros servicios de salud están relacionados justamente con el que estamos abordando. Nosotros podemos dar y darle capacitación en primera ayuda a un equipo interno. Esa capacitación la podemos hacer dentro de sus centros de trabajo. También estamos ofertando la intervención en crisis a distancia, ¿no?, es que pudieran tener una reacción de distrés más intensa. Y finalmente, aquellas personas que han desarrollado trastorno mental o que están en un alto riesgo de desarrollarlo, también estamos ofertando servicios de telesalud, ¿no?, orientado al área de salud mental.
Entonces, ese es otro de los servicios que estamos ofertándoles. Pues entonces, no me queda más que no me queda más que agradecerles su tiempo, su interés. Por favor, déjenos todas sus preguntas, comentarios, más mensaje, comenten debajo de este video o mándenos un mensaje. Nosotros nos encargamos de responderles las que tengan acerca de este tema y también de los servicios que estamos ofertando. Les comento que nuestra forma, además de este medio, es el correo, que es contacto @nwellbeing.com. Está allí en el chat, ya lo pueden ver. Y pues bueno, me dio mucho gusto saludarlos. No se olviden que nos vemos la próxima semana, el lunes a las 5, porque esto ya es una que se va a habilitar estas semanas y vamos a hablar del tema de salud mental en el trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto.